Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Y cuando uno se da una vuelta por las estadísticas, Carmen, ya esto no es cosa de un grupito de gente rara que están arropados por una estigmatización terrible, ¿no? Sino que 450 millones de personas en todo el mundo están afectadas y las estadísticas señalan una tendencia de 1 de 4 personas en el mundo. Aquí, las estadísticas que no son actualizadas, como siempre, estas son del 2019, previo a la pandemia. Por lo tanto, se equiparan los porcentajes a los porcentajes de trastornos mentales a nivel mundial. Un 20% de la población en edad de trabajar reporta problemas de salud mental, siendo los primeros el trastorno de ansiedad. Por eso elegí esa canción de Carla Morrison, y la depresión, ¿no? Que son los que más se diagnostican, pero aquí hay de todo, muchas adicciones, cada vez más demencias y otros tipos de problemas. Y cuando uno revisa qué dice la OMS, esa entidad que se volvió tan poco creíble y tan torpe a los ojos de todos nosotros durante la pandemia, pues ellos definen salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales, y subrayo eso de normales de la vida, y puede trabajar productiva y fructíferamente, y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Y si uno se pone a pensar, Carmen, ¿qué son eso de presiones normales? Se nos ha hecho normal tener mucha presión. Vivimos en una cultura del rendimiento, ya no es la cultura de la disciplina, que bastaba con que tú cumplieras unos parámetros, sino que además te tienes que llegar al agotamiento, a un burnout promovido por todas las esferas. Y cuando nos ponemos a pensar la cantidad de gente que no contribuye para nada a la comunidad. Hace un momentito teníamos nosotros este debate que es corto, pero es tan rico, y yo lo espero cada semana contigo y con José, de los comportamientos colectivos que hubo y que cómo hay que repartir responsabilidades en lo que pasó el sábado. Y la tristeza que nos produce, Carmen, que eso de que existe el aprendizaje, la capacidad de no tropezar con la misma piedra, pues ese día no se dio. Así como José decía que hay mucha gente que andaba en la calle por obligación, un sábado en la tarde, yo digo que también había mucha gente por gusto. De hecho, recuerdo conversar con mi hermana, que vive en la Sarasota, eran las 9 de la noche, y ella decía, yo no entiendo cómo, sabiendo lo que está pasando, aquí hay tantos carros circulando. A mí no me parece que un sábado en la tarde, las diligencias se suelen hacer en la mañana, la gente fuera dirigiéndose a obligaciones que no eran posible postergar. Entonces, eso forma parte también de la necesidad de salud mental. ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está la capacidad de advertir el peligro, de seguir instrucciones? Vamos a tener que militarizar todo el país cuando caigan 2 gotas, es decir, en nombre de la seguridad vamos a transigir con las libertades, como está ahora mismo Argentina, que firmó un cheque en blanco al vacío y a la incertidumbre. Han preferido eso. Entonces, caramba, qué contexto tan complejo y tan difícil para que nosotros pensemos en que es posible preservar una salud mental. El otro día alguien me preguntaba, bueno, pero ¿no será que la gente es mañoña ahora y todo produce problemas mentales? Porque en pasadas generaciones habían también dificultades económicas, había esto, había lo otro. Bueno, cuando uno se acerca a los estudios, que para ir un poco más allá de la opinión, porque opinión hoy en día, que podemos opinar en cualquier sitio, lo tenemos todo, ¿no? Uno ve que hay una serie de cosas sobre la mesa que enturbian el panorama de cualquiera. Lo primero es esa cultura que te dije de fomento del estrés crónico. Tenemos que rendir hasta agotarnos y nos convertimos en nuestros propios verdugos y somos nuestros propios esclavos. Hay la cultura del ocio y la cultura del descanso. Ya no existen. Lo que existe es un entretenimiento y un pánico al aburrimiento y a la tranquilidad, un abuso que llega al empalague de la tecnología que nos persigue hasta cuando estamos en la ducha, la mala calidad de esas redes sociales, esa sensación de soledad que podemos tener cada vez más frecuentemente en la multitud.
los estragos de ese de ese cambio climático que, como tú decías, leías ahorita, no es que sea el culpable de todo, pero sin lugar a dudas introduce un margen de incertidumbre cada vez más presente en nuestro día y potenciado también por la facilidad de estar enterado hasta de sufrir hasta de lo que pasa en Islandia, ¿no? La pandemia de la COVID-19 y otras amenazas que ayer hablaba yo con Rosa Mariana Brea y le decía, ¿te acuerdas como tú y yo dijimos en varios escenarios que compartimos en la pandemia que la pospandemia iba a ser peor? Se nos olvida que los lazos quedaron maltrechos y que hubo un impacto económico y hubo una sensación de que podíamos funcionar a través de una indiferencia colectiva que se acentuó muchísimo más en esa segregación obligatoria que tuvimos, la inseguridad ciudadana, que no solamente la estamos viviendo en países en vías de desarrollo como el nuestro, la conflictividad social, Carmen, que vemos en España, esa sociedad crispada todas las noches por las medidas que no son aprobadas, pero que en la geometría variable de la democracia caben. Hay que revisar el sistema, ¿verdad? La desesperanza, las dificultades familiares y de pareja y lo que vamos a hablar hoy, las dificultades de acceso a la ayuda en salud mental. Bueno, todo ese panorama nos prefigura un escenario en el que no es de extrañar que nosotros, cualquiera de nosotros, esté en ese 25% de ciudadanos que eventualmente van a presentar algún tipo de respuesta en forma de síntomas de salud mental, ¿no? En nuestro país yo estuve revisando, bueno, ¿y qué hace una persona cuando todavía no ha llegado al punto de descontrolarse y de tener síntomas muy invalidantes, de esos que no se pueden ocultar, ni a los demás ni a uno mismo? ¿Qué uno puede hacer? Y en nuestro país, aunque no han sido todavía valorados la calidad de estos servicios, sí tenemos que hablar de la línea de salud mental que ha habilitado el Ministerio de Salud Pública, que cuenta con 38 psicólogos que están proporcionando primeros auxilios a través de la línea telefónica 809-200-1400. Además, una numeración un poco fácil de seguir. Ya para el mes de julio reportaban 6.400 llamadas, de las cuales 2.700 fueron específicas para asuntos de salud mental. Eso te quiere decir que la gente llama para muchas cosas. La gente se quejaba en un 57% de tristeza, en un 51% de angustia, en un 48% de ansiedad, un 49%, y me sorprendió mucho, Carmen, la cantidad de gente que en esa pequeña muestra decía que dormía mal, el insomnio, un 17% la pérdida del apetito, que son funciones vitales que cuando empiezan a no ir bien comprometen la salud global del individuo, y la gente hablaba de enojos, palpitaciones, preocupaciones constantes, sentimientos de soledad e intenciones suicidas, esta última en un 12% de las personas que acudían a esta línea. Entonces, fíjate cómo se abre la posibilidad de entrar en contacto con una ayuda y la gente que se entera sí que responde, porque a veces creemos como que mulos son todos, y la verdad es que no, hay mucha gente, y mi experiencia, siempre hablo de mi experiencia en Las Cañitas hace muchos años, la respuesta que gente que no sabía muy bien hilar una oración completa era susceptible y receptiva al apoyo psicosocial que pudimos brindar un grupo de mujeres aventureras que proporcionábamos ayuda gratuita en un centro de salud que hicimos con la mejor intención. Me encontré también con el Instituto de Salud Mental y Telepsicología, el INSAP, que tiene una página web a disposición nuestra y que tiene diversos programas con un grupo grande de diferentes especialistas a disposición. Tienen la línea Aliento, que es un programa de atención para los niños y niñas con necesidades de apoyos especiales. Tiene otra línea que es para las familias, tienen ayuda psicológica, etcétera, etcétera. Pero en contraste con estas primeras medidas que están un poco en pañales, porque fíjate que es la vía telefónica, no todo el mundo tiene los minutos para llamar, porque no son líneas en donde tú pagas tu llamada, y hay mucha gente que la verdad que no tiene minutos, porque hoy el celular es la fuente principal para uno llamar. No existe el aprovechamiento pleno de todas las posibilidades que el ciberespacio
brinda y que casi siempre lo utilizamos para estresarnos y no para desestresarnos. Y por eso tú comentabas que yo iba a hablar de un programa que yo me inscribí y ya recibí mis recomendaciones. Se llama Every Mind Matter, cada mente importa, y es un programa de prevención de problemas mentales que se hizo en Reino Unido con el Departamento de Salud Pública de Inglaterra, en colaboración con el Sistema Nacional de Salud británico, y tiene una serie de recomendaciones orientadas a ayudar a las personas a cuidar su salud mental, a mejorar su bienestar y apoyar a otras personas con preocupaciones en torno a su salud mental. Yo viví la experiencia y quise hacerlo porque, bueno, siempre es bueno poderle explicar a la gente en qué consiste todo esto. Lo primero que tú te encuentras es un test muy corto que puede, si tú le das al traductor, te lo pone en español, para llenar preguntas sobre cómo duermes, cómo comes, qué nivel de intranquilidad tienes, de estrés. En fin, se puede detectar ánimo depresivo y otras cosas, y se van a centrar en estos tópicos: síntomas de estrés o de ansiedad y sus posibles orígenes, consejos para manejar las señales de estrés y de ansiedad que podemos tener, pautas para ayudar a compañeros o amigos con problemas de salud mental, información de centros sanitarios en caso de que se necesitase una ayuda inmediata. Y ahí es donde nuestro sistema se complica, porque si bien es cierto que hay centros en donde hay psicólogos y psiquiatras, son 600 y pico lo que hay para toda la población dominicana en el sistema público, y ya sabemos que el sistema privado es caro, a pesar de que hay cada vez más centros, incluyéndome a mí, en mi consulta privada, que tenemos un pequeño porcentaje de bajo costo para personas que una vez que tú depuras, porque aquí hay mucha cara muchas veces, hay para el salón pero no para la consulta, una vez tú depuras, tú te das cuenta que esa persona no tiene los recursos, y bueno, yo reservo siempre un porcentaje de ayuda, y otros colegas míos también con conciencia social reservan parte de su espacio de trabajo para hacer esa colaboración con personas de bajos recursos. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.